La palabra es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. En el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Todos juntos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios lo bendiga, hermanos. Amén, hermanos, qué bonita palabra. De verdad que no tiene explicación, está tan clara, ¿verdad? Lo que dice el Señor aquí al último, hermanos. Todo sufrimiento, hermano, pasa, ¿verdad? No permanece para siempre, hermanos, es momentáneo. Pero dice, hermanos, que hay alguien que permanece fiel por siempre. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, al cual tú y yo servimos, hermanos. Amén. Y a Él adoramos en este momento. Vamos a adorar levantando nuestras manos, cantándole fuerte al Señor, hermanos. Amén. Adelante, mis hermanitas del Ministerio de Alabanza. De Dios. Amén. Amén, hermano. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a cantar al Señor, nuestro Dios. Amén. Está aquí con nosotros, hermano, nuestro Señor, su presencia, su Espíritu Santo. Así que pónganse de pie los que aún faltan por ahí y vamos a cantar al Señor. Y vamos a entonar cánticos de alabanza, porque Él es digno de ser exaltado. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti,
recibir toda alabanza y toda gloria. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor, aleluya. Como nuestro Señor, hermano, aleluya. Seguimos regocijando delante del Señor, porque su presencia está con nosotros, hermano. Y donde está su presencia hay libertad. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo con la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Aleluya. Señor, resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová
fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Me gozaré. Señor, aleluya. Tu presencia está aquí, Señor. Gózate delante de Dios, porque Él está con nosotros, su presencia está con nosotros. Digno de recibir toda bendición de nuestra parte, eres tú, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, que cada palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Nos rendimos delante del Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Nos rendimos, Señor. Ante ti, oh Dios. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo, Señor, rindo mi ser y mi corazón. Rindo, Señor, rindo mi ser y mi corazón. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres el único, Señor, que merece, Padre Santo, total rendición. Sí, amado Cristo Jesús, mi bendito Dios, a ti nos rendimos, mi Dios, en esta noche, Padre amado. A ti nos rendimos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Padre Santo, a ti, mi bendito Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios, en esta noche. Estamos aquí, tu iglesia reunida para alabarte, para glorificarte, Padre Santo, porque solo tú eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios a quien tenemos que exaltar día a día, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios, Padre Santo, misericordioso, mi bendito Dios. Gracias, Padre amado, por esta noche que nos tienes aquí reunidos en tu casa, Padre bendito. Nos tienes acá, mi Dios, nos has dado un día más de vida para glorificarte, mi Dios, un día más de vida en la que estamos aquí en tu casa, mi Dios, reunidos acá en tu hermosa casa, mi Dios, donde podemos exaltarte, mi Dios, y darte las gracias por todas tus bendiciones, por todos los días, mi Dios, que tú estás con nosotros, a pesar, mi Dios, de todo lo que hagamos, mi Dios, que a veces te faltamos, que a veces te fallamos, mi Dios, pero acá estamos, mi Dios, para rendirnos a ti, Padre Celestial. Gracias, mi amado Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque en esta noche, mi Dios, un día más, por qué agradecerte, un día más, mi Dios, que podemos ver tu creación, un día más, mi Dios, que podemos estar aquí contigo, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos, mi Dios, en esta noche, que tú, mi Dios, cada día nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu santa presencia, mi Dios. Tu iglesia, mi Dios, que esté, Padre Santo, rendida a ti, mi Dios, para poder dar un buen testimonio al mundo, mi Dios, porque solamente a través de nuestras acciones podemos, mi Dios, glorificarte, podemos dar un buen testimonio, mi Dios, para que el mundo vea, mi Dios, que somos tus hijos, que somos de ti, mi bendito Dios. No seremos perfectos, Padre, pero estamos, mi Dios, ante ti, mi Dios, dándote la gloria y la honra, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, cada día a ser mejores para ti, mi Dios. Llénanos de tu santa presencia, mi Dios. Ayúdanos, Padre misericordioso. Te pedimos en esta noche también por nuestras familias, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, por nuestros esposos, nuestras esposas, Padre Santo, por nuestros hijos, mi Dios, que tú toques esos corazones, mi Dios, toca esos corazones, que se rindan a ti día a día más, que escuchen tu palabra, mi Dios, y aquellos que todavía no están aquí en tu casa, mi Dios, que aún no te conocen, Padre Santo,
Toca sus corazones, mi Dios, tráelos acá, Padre Santo. Día a día, Padre Santo, tú llénalos de ti, mi Dios. Que escuchen tu santa palabra, que escuchen, Padre Santo, que escuchen, Padre Santo, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios vivo, mi Dios, y que vengan, Padre Santo, aquí. Dobla sus rodillas, Padre Santo, que escuchen de ti tu palabra, toca sus corazones, sus mentes, y que lleguen, mi Dios, acá a ti, mi Dios, Padre Santo, porque es lo que queremos, mi Dios, que toda nuestra familia, que nuestra casa te alabe, nuestra casa, dice tu palabra que mi casa y yo te alabaremos, mi casa y yo, Padre Santo, seremos salvos por ti, Padre Santo. Gracias, mi bendito Dios. Glorificado seas tú, Padre Santo. Gracias. Te pedimos, mi Dios, en esta noche también por nuestra EBDB que se va a iniciar, mi Dios, por los niños que van a venir a nuestra escuelita bíblica, Padre Santo. Toca, mi Dios, esos corazones de los niños de acá del alambre. Toca sus corazones de mis niños, de los jóvenes, de los adolescentes, Padre Santo. Toca el corazón también de sus madres, Padre Santo, para que ellos vengan aquí, para que escuchen tu palabra, para que aprendan de ti día a día, Padre Santo. Toca esos corazones, mi Dios, y tráelos acá a tu escuelita bíblica, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a tocar también nosotros, dar esa palabra exacta, mi Dios, para que ellos puedan conocerte, mi Dios. Ayúdanos nuestras maestras, las maestras, Padre Santo, para que puedan tocar esos corazones y seamos ese instrumento, Padre Santo, para poder llevar tu palabra, mi bendito Dios, a esos corazones que necesitan de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestra escuelita bíblica, que todos estos niños sean tocados, mi Dios, que nuestra iglesia ore por esos niños para que vengan acá, Padre Santo, a nuestra escuelita bíblica, Padre Santo. Gracias, mi bendito Dios. Te pido también por nuestros pastores, mi Dios, que tú toques sus corazones, cada día los fortalezcas y les des más sabiduría para que puedan dar esta palabra preciosa tuya, mi Dios Santo. Toca, Padre Santo, darles esa fortaleza, ese entendimiento, tu Espíritu Santo, mi Dios, que toque, Padre Santo, sus corazones. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda también a nuestros diáconos, mi bendito Dios, a todos los líderes de acá de nuestra iglesia, Padre Santo, y a todos nuestros hermanos, Padre bendito. Llénanos de ti, mi Dios, llénanos de ti cada día más, Padre bendito. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer esa iglesia perfecta, esa iglesia sin mancha, mi Dios, que está esperando por ti, por tu venida, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer cada día las mejores cosas buenas que a ti te agradan, Padre Santo. Gracias, mi bendito Dios. Te pedimos también, Padre Santo, para que cada día tú, mi Dios, toques a los adolescentes también, que no sean influenciados, mi Dios, en estos tiempos por tantas cosas malas que se escuchan, mi Dios. Ayúdalos, Padre Santo, y se acerquen cada día más a ti. Los jóvenes, los adolescentes, mi bendito Dios, ayúdalos, Padre Santo, que están en un tiempo, Padre Santo, que necesitan cada vez más de tu palabra, mi bendito Dios. Toca esos corazones, Padre Santo. Ayuda a toda tu iglesia, mi Dios bendito. Guárdanos de toda cosa mala, del enemigo, porque en ti hemos puesto nuestra confianza, mi bendito Dios. En ti hemos puesto nuestra confianza y tú eres un Dios grande que nos protege y nos cuidas día a día, Padre Santo. Gracias, mi bendito Dios. Gracias porque tú eres un Dios, a pesar de todo lo que podemos hacer, eres un Dios en quien podemos poner toda nuestra confianza, Padre Santo. Toda nuestra confianza está puesta en ti, mi bendito Dios. Glorificado sea tu nombre. A pesar de los momentos que podamos pasar, de las aflicciones, pero tú siempre estás con nosotros, ahí acompañándonos, mi bendito Dios, y dándonos esa esperanza, esa fuerza y esa paz, Padre Santo. Gracias, mi bendito Dios. Por eso te alabamos y te glorificamos, mi bendito Dios, en esta noche. Y por eso vamos a levantar nuestras manos, mi bendito Dios, y vamos a glorificarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos, gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? Amén, iglesia. Estamos contentos porque hoy Dios nos ha traído por una palabra, hermanos.
El Señor reina, amén, en medio de su pueblo. Como dijo nuestro hermano Jonathan cuando estaba lavando aquí, se puede sentir esa presencia del Señor en medio de nosotros, hermanos. Y no dejemos que esa llama de la presencia de Dios se apague, hermanos. Mantenga, si alguien viene, porque a veces el enemigo va a traer pensamientos a tu mente para perturbarte, para hacerte pensar que dejaste algo en casa, que te están esperando, que para mañana tienes tal cosa. No, deténlo, hermano, deténlo. Dice la palabra de Dios, Dios nos ha dejado una armadura y esa armadura debemos tenerla puesta todos los días de nuestra vida para poder resistir al enemigo y estar firmes. Dios nos quiere firmes, amén. Entonces, si viene un pensamiento, dile en el nombre de Jesús, te vas. Este es el tiempo que es un tiempo especial para Dios, hermanos. Y no permitas que el enemigo salga riéndose, porque él se ríe en nuestra cara. Él se ríe porque dice, te gané, te robé tu bendición de esta noche. Entonces, hermanos, no permitamos que el diablo se ría más de nosotros. La decisión, siempre lo voy a decir, la decisión está en ti y en mí. Tú tomas la decisión. Si hoy día viniste a la casa del Señor, pues ándate con una palabra en tu corazón y no te vayas como hemos venido, porque venimos anhelando, queriendo comer ese alimento espiritual. Así que si Dios ha visto que tú has venido así, Dios te va a dar en esta noche ese alimento de su palabra. Amén, preciosos hermanos, ¿estamos contentos? Amén, la hermana María nada más está contenta. No creo, hermanos. Y otra cosita más, hermanos, siempre también pedirles que mantengamos, como dice nuestro hermanito Ronald, las indicaciones, el celular en vibrador, y cada vez que usted sienta que Dios le está hablando, hermano, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, abra sus labios, hermano, porque cuando tú abres tus labios estás dándole la gloria al Señor, hermanos, y Dios se siente muy feliz que le estemos en todo momento alabando. Los ángeles del cielo no se cansan de alabar a Dios. Y si nosotros desde acá de la tierra no nos acostumbramos a estar alabando al Señor en todo momento, arriba pues nos van a tener a cada segundo dando gloria, gloria, gloria a Dios, nada más, hermanos. Amén, hermanos. Ahora sí, Pastor Luis, bendiciones con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches con todos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Así que vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, el capítulo 15. Ahí está la diapositiva, mis amados hermanos. Hechos 15, desde el versículo 36 hasta el 41. Hechos, capítulo 15, versículos del 36 al 41. La iglesia necesita siervos. ¿Cuántos están dispuestos a ser siervos del Señor, hermano? Amén. Pero eso significa servir, ¿verdad, hermanos? Eso significa servir, estar dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Y por eso es que vamos a ver a lo largo de esta palabra qué cualidades debe tener pues un siervo que anhela y que Dios lo necesita para su ministerio. Entonces leemos la palabra del Señor. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, la cual es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que nos alimenta, Señor, nos redarguye, nos exhorta y nos instruye también, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos muestra el camino a seguir, la que nos da las instrucciones que necesitamos, Señor, para nuestra vida cristiana, para poder servirte, Señor, porque nuestro gran anhelo es un día poder estar en tu presencia, Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que tu palabra nos enseña, apunta hacia esa dirección, y nosotros queremos alcanzar esa salvación tan grande que tú ya nos diste a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero necesitamos cada día seguir luchando, seguir batallando, para que podamos asirnos de ella y no poder descuidarla. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos una historia acá donde los personajes que aparecen en primer lugar, ¿cómo se llaman, hermanos? ¿Cómo se llaman? Ahí está, lea su Biblia, ahí está. Pablo y Bernabé. ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé? El más resaltante de ellos es Pablo, ¿verdad? ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé? Ya les dije, el más resaltante es Pablo. ¿Quiénes eran? Los apóstoles, ¿no? En este caso, Pablo estaba prácticamente liderando, si se quiere, el trabajo de la iglesia en esa área gentil. Porque también estaba Pedro, pero Pedro, su trabajo básicamente era con el pueblo judío, ¿no? Entonces ahí tenemos a Pablo y a Bernabé, que estaban asumiendo el trabajo ministerial que les correspondía, pues, ¿no? Lo que sucede hoy también en cada iglesia, ¿no? Nosotros los líderes estamos preocupados porque la obra del Señor siga creciendo, siga extendiéndose y podamos cumplir ese mandato que Dios nos ha dado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? A todos los que podamos tenemos que procurar alcanzarlos para el Señor. Entonces, esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea del liderazgo en la iglesia. Pero sin embargo, a veces se suscitan algunas situaciones, dice el versículo 37, por eso que está resaltado. Si ustedes lo leen ahí en la pantalla, pueden ver que está resaltado, dice, ¿quién de ellos se ve primero? Bernabé, ¿verdad? ¿Quién era mayor, Bernabé o Pablo? Pablo era el apóstol, ¿ya? Bernabé diríamos que estaba ahí, ya un misionero, estaba ahí en un segundo lugar, ¿no? Dice, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Pablo quería o no quería? ¿Por qué razón? Porque no era su hermano, porque no era su pinky, dicen algunos, ¿no? O porque no era su pata. ¿Por qué es que Pablo no quería que vaya este muchacho, Juan, de sobrenombre Marcos? ¿Por qué dice? Porque ahí está, todo está, la escritura se explica por sí misma, dice, ¿no? Porque se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea que a Juan Marcos todavía le faltaba madurez. ¿Amén? Sí, porque un cristiano maduro está dispuesto a servir, hermano, en cualquier condición, ¿no? Está dispuesto a sufrir, si es posible, muchas veces a cambiar hasta de contexto cultural, pero lo hace por servirle al Señor. Entonces, por eso dice el 39, y hubo un desacuerdo, dice, entre ellos,
que se separaron el uno del otro. Ahora, notemos algo. Dice, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y el 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas, o Silvano también es el mismo, el sinónimo, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Notan ahí alguna diferencia ustedes entre lo que hizo Bernabé y lo que hizo Pablo? A ver, alguna diferencia, o dos diferencias si se quiere, y se encuentra más mejor todavía. Las 7 diferencias podemos decir, ¿no? El que acierta se puede ganar un pasaje a algún lugar lejano para participar de algo especial. Ya está. Ya. A ver, entonces, por nombre, ¿quién de ellos diríamos tomó la acción más apropiada? ¿Y por qué Bernabé no tomó la acción más apropiada? Porque Marcos estaba observado, ¿sí o no? Y no era una observación de que, no me gusta, porque no me llevo bien con él, no sé. No, era una observación válida, porque este muchacho era inmaduro. Amén, hermanos. Era inmaduro porque los había abandonado, dice, ¿no? Cuando uno toma el arado, no puede volver atrás. O sea, si tú ya tomas el arado, tienes que seguir para adelante, hermano. Eso es importante. Porque cuando uno decide servirle al Señor, es una promesa que le está haciendo al Señor. Y la Biblia dice, cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla. ¿Para qué vas a hacer que Él se enoje, dice, ¿no? Y destruya la obra de tus manos? Eso está en Eclesiastés 5, ¿ya? Usted ya lo busca eso en casa y lo remarca, ¿no? Entonces Bernabé dice, por eso dice, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Y si usted se da cuenta, desaparece de la historia. Pero fíjese, cuando se habla de Pablo, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, no le escogió a Juan Marcos, porque Juan Marcos no era la persona adecuada, pero buscó a otra persona que sí reunía los requisitos. En este caso, estamos hablando de Silas, ¿no? Y vamos a ver, ¿y por qué yo puedo decir que Silas sí era la persona apropiada? Porque más adelante, o no recuerdo exactamente en qué parte, pero vemos a Silas con Pablo en una cárcel y podemos ver la madurez de Silvano cuando dice que ellos, aún estando, dice, encadenados y en sus pies en el cepo, dice que ellos cantaban himnos. Y luego de eso sucedió un hecho milagroso, No, eso está después, ¿verdad? ¿No? De tal punto que dice, le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, Pablo, por un lado, tomó la decisión adecuada. Y algo importante que observó nuestra hermana Patricia, dice, ellos fueron, Pablo escogiendo a Silas salió, pero dice, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermano, qué importante es que usted valore la cobertura que le da su iglesia, hermano. Amén, hermano. Porque resulta que hay gente que se va y no dicen nada a nadie y andan en algún lugar por ahí y su iglesia que le da cobertura. Por eso qué importante es, hermano, leer la Biblia con detalle y haciendo un análisis textual. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió. ¿Cómo debes salir tú de tu iglesia? Encomendado, con permiso, si se quiere, ¿no? Aunque a veces a algunos les suena fuerte esa palabra, pedir permiso, ¿no? Les suena fuerte a algunos. Pero es importante notar tu dependencia, ser parte de algo, que te consideras ser parte de una iglesia, ¿no? Y pues
Tu iglesia es tu iglesia, hermano, ¿no? Y por eso que dice el versículo 41, léalo y analice. ¿Y por qué el versículo 41 dice eso? Justamente porque Dios siempre va a respaldar cuando nosotros actuamos de manera apropiada, de manera correcta. A Dios no le agrada la desobediencia, a Dios no le agrada la rebeldía, a Dios no le agrada que usted sea una persona que no valora lo que su iglesia hace por usted. Y que se mueva de manera a veces independiente, hermano. Hemos tenido actividades administrativas y muchos han faltado, por ejemplo. Y usted debe ser responsable. A veces se emociona para ir a otros lugares, pero cuando tiene que venir acá cerca a cumplir con su responsabilidad, no lo hace. Es tan importante un culto como una asamblea, amados hermanos. Amén. Claro, no todos están convocados porque no todos son miembros plenos o miembros de la asamblea, pero por lo menos los que son miembros de la asamblea tendrían que haber mostrado su responsabilidad viniendo a esas actividades. A veces corremos a otros lugares, pero no corremos a nuestras iglesias, hermano. Y eso habla de algo está pasando en su corazón, algo está pasando en su vida espiritual. Y por eso que también las cosas no caminan bien. Pero sin embargo, cuando caminamos bien, por eso que dice el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, ¿y qué hizo? Dice, confirmando a las iglesias. Dios respalda cuando usted sabe que depende de una institución, si se quiere, que depende de una iglesia, que esa es su casa. Dios respalda, Dios siempre va a respaldar, hermano. Pero sin embargo, cuando las cosas se hacen de manera suelta, ¿no?, sin ninguna dependencia, Dios no lo respalda, porque cuando habla de Bernabé dice, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y desapareció del mapa. Pero sin embargo, como Pablo hace lo correcto, dice, y Pablo escogiendo a Silas, primero escoge al hombre correcto, Bernabé no escogió al hombre correcto, él sabía que Juan Marcos estaba en falta, sin embargo él dijo no, y ¿sabe cuál era el asunto? Que Bernabé era Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y para él más importante fue, diríamos, la relación familiar que la relación ministerial. Nosotros como siervos del Señor siempre somos muy respetuosos y muy celosos con la obra del Señor, ¿no? Y buscamos siempre, tratamos de buscar personas que sean personas serias, personas temerosas de Dios sobre todo, ¿no? Personas que nos van a dar ese resultado que nosotros esperamos, y no tanto nosotros, sino el Señor espera, porque es Dios quien quiere que su iglesia avance, es Dios quien quiere que el evangelio se extienda, amén, hermanos, y es por eso que se requiere de personas pues que tengan ciertas cualidades, y como decía ahí en el título, la iglesia necesita siervos, amén, hermano, diga conmigo, siervos. Anhelo ser un siervo, diga, a ver, anhelo ser un siervo, ¿no? Porque todos nosotros debiéramos anhelar servir en la iglesia, hermano. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros en la iglesia somos perfeccionados para poder trabajar en la obra de... O sea, si algo se hace por usted, es un propósito. O tiene varios propósitos. El propósito final o más importante es que usted sea salvo, pero también hay otros propósitos como el que usted revierta todo lo que usted gana, lo que usted adquiere en la obra del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, si de gracia recibimos algo, de gracia también debemos dar. Amén, hermanos. Entonces podríamos decir que la iglesia es un organismo que tiene vida y está en continuo desarrollo, por eso se llama organismo, ¿no? Es un organismo, está en continuo desarrollo, pero a la vez debe tener una organización para así poder atender las necesidades del ministerio, entre ellas predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios y trascender hacia su entorno.
Y cuando hablo del entorno, estoy hablando de nuestro entorno cercano, inmediato, pero también puedo hablar de un entorno un poco más alejado o mediato, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estamos haciendo por Cachicadán y lo que vamos a hacer de manera indirecta con Carabamba, con Julcán. Entonces, eso es nuestro entorno. Pero necesitamos siervos, pues, hermanos. Necesitamos a alguien que acompañe a nuestra hermana Luz este sábado a Cachicadán, por ejemplo. Y usted tiene que apuntarse, ¿no? Alguien que... Pero ella también lo va a evaluar, ¿no? ¿Eres Juan Marcos o eres Silas? ¿No? Porque no queremos que se vaya de paseo, no, usted se va a servir. Y no queremos un Juan Marcos, queremos un Silas. Un hombre maduro, una mujer madura, dispuesta a trabajar en la obra del Señor y que haya mostrado de alguna manera a lo largo del tiempo pues esa capacidad, ¿no? Necesitamos de aquí a 2 semanas también, o a 3 creo, también un equipo de profesoras, de maestras que también vayan a hacer un trabajo allá en el mismo Cachicadán, porque ya tenemos ese programa, ¿no? Estamos inicialmente, todavía no tenemos nuestro plan de trabajo, pero ya estamos cubriendo algunas necesidades que no las podemos dejar pasar, ¿no? Entonces tenemos esas actividades, entonces ya sabe, hay siervos que son necesarios. Entonces, por eso dice, para lo cual es necesario contar con personas que tengan ciertas cualidades de siervos y que busquen darle siempre la gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando le damos la gloria a Dios, Dios va a respaldar, hermano. Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios te va a permitir que llegues a buen término. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Cuántos quieren que en todo lo que emprendan les vaya bien? Pues siempre movámonos bajo los principios de Dios. Amén. Usted no está en cualquier lugar, usted está en la casa del Señor, usted es parte de la iglesia del Señor. Y dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Y usted tiene que ser una persona ordenada, disciplinada, obediente, ¿no? Está en su casa, no tiene por qué salirse disparado de la iglesia. Tiene que esperar que termine todo el culto. Cuando todos nos vamos, usted se puede ir, pero no tiene que escaparse de la iglesia, hermano. Usted no viene aquí obligado, usted no viene aquí como que, estoy aquí porque si no me dijera nada yo me fuera ya. Ese es lo que está diciendo, ese es el lenguaje de las acciones que nosotros muchas veces lo decimos sin palabras. Amén. Entonces, vamos a ver cuáles son las cualidades que debe tener un siervo del Señor. Y lo vamos a ver justamente ahí. O sea, mire cómo la historia continúa. Vamos a tomar el pasaje siguiente, Hechos 16. O sea, vemos que el trabajo de Pablo, la acción de Pablo tiene respaldo de Dios porque continúa la historia. Y vamos a ver resultados incluso. Ahí mismo, Hechos 16, del 1 al 5. ¿Quién aparece ahí? A ver, vamos a leerlo, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí halló cierto discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Eso era de ayuda o era negativo? ¿Qué dicen? A ver, dice que su madre era judía y su padre era griego. ¿Qué estaba diciendo si nosotros traemos eso a nuestro contexto? Su madre era cristiana, ¿no? Su madre asistía a Antioquía y el papá no. El papá, no sé, no era un griego que tenía otras costumbres, que tenía otra forma de vida. Pero cuando la madre es una buena madre, es una madre, una sierva del Señor, va a tener buenos hijos. Amén. Por eso es importante, hermanos, nosotros como padres debemos ser buenos cristianos, porque eso va a redundar en nuestros hijos, hermano. Todo lo que nosotros hagamos va a tener una redundancia en nuestras generaciones, hermano. Dice, ¿no? Estas maldiciones seguirán, dice, alcanzarán hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso nosotros debemos cuidar nuestras acciones. Debemos procurar ser buenos siervos, ¿no?
y así producir buenos siervos también. Porque nosotros sabemos la historia de Timoteo, ¿no? Que su madre, ¿cómo se llamaba su madre? Manda Daniela lo sabe de memoria eso, ¿no? Porque ya viene esa genealogía, ¿no? ¿Cómo se llamaba su madre de Timoteo? Loida. Y la abuela, Eunice, ¿verdad? Entonces, mire, cómo la abuela le transmitió a su hija y a su hijo. Y por 3 generaciones prácticamente de buenos cristianos, ¿ah? A pesar de que este hombre, este joven Timoteo, tenía un padre griego, ¿no? Pero ahora eso de que era griego no dice mucho en cuanto a que él, siendo griego, podía ser un judío helenista se llama eso, ¿no? Alguien que siendo griego acepta la fe judía, o la fe cristiana en este caso. Podría ser eso también. Entonces, de alguna manera, el que el padre sea griego le ayudó mucho a Timoteo en ese caso, en el sentido de que el griego pues era una persona muy preparada. Los griegos eran personas académicamente de un nivel muy alto, hermano. Por eso que Timoteo tenía buenas cualidades, ¿no? Por un lado, por la parte espiritual su madre, y por la parte académica, si se quiere, por la parte de conocimiento, por la parte de su padre, porque su padre era griego, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era la cualidad de este joven Timoteo que justamente ahí lo menciona el apóstol Pablo, ¿no? Había ahí cierto discípulo. Porque él podría haber dicho, y había ahí un muchacho llamado Timoteo, pero no dice así. La palabra nunca se equivoca en el término que utiliza para que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces la primera cualidad que debe tener un siervo es ser un discípulo. Amén, hermano. Dígale al que tiene por ahí cerca. La primera cualidad de un siervo es ser discípulo. Díganle, hermano, la primera cualidad de un siervo es ser discípulo. Discípulo. A veces nos gusta servir, pero no nos gusta ser discípulos. O no estamos en el nivel de discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Vamos a ver, ahí está, ¿no? Entonces, la primera cualidad de un siervo del Señor es ser discípulo. No creyente. Hay diferencia entre ser creyente y ser discípulo, ¿verdad? El creyente solo cree, pero no hace. Amén. El creyente solo cree, pero no hace. No imita, no sigue las pisadas. ¿De quién? Del maestro. Por eso ahí está ese himno 116 que dice, ¿no? Quiero seguir las pisadas del maestro. Quiero seguir en pos de él, dice, ¿no? Entonces, eso es la primera cualidad que debe tener un siervo del Señor. Llegar a ser un discípulo, es decir, desarrollar una buena relación con Dios y crecer en fe. Mire, qué importante es acá la fe. No estoy hablando de esa fe que dice, yo no, sí creo, yo me gusta, yo me emociono mucho. No. Estamos hablando de esa fe que produce, esa fe que produce obras. Porque la fe que no tiene obras es una fe que no te lleva a ningún lugar, hermano. Es una fe que no te va a mover en el arrebatamiento. Es una fe que no te va a llevar al cielo. Es una fe que solamente te va a servir para que vivas engañado de que eres un hijo de Dios. Pero la fe con obras sí te trae justificación. Porque así dice la palabra, que Abraham no fue justificado por su fe, sino que así como fue justificado por su fe, finalmente fueron sus obras, fue su obra la que lo justificó. Y por eso aquí estamos hablando de esa fe que tiene obras. Y por eso que justamente pasa del nivel de creyente a ser un discípulo. Porque un discípulo es una persona comprometida. Una persona que le cree a la palabra y lo hace. Una persona que está dispuesta a imitar, a seguir las pisadas de ese maestro que es nuestro Señor
Jesucristo, que su historia está escrita en esta bendita palabra, y la cual nosotros debemos imitar. ¿Para qué? Dice la palabra, para crecer hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra. Entonces, la primera cualidad de un siervo es ser un discípulo. ¿Quedó claro, verdad? Debemos ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Según Juan 15:8. A ver, busque ahí Juan 15:8. Busque, hermano, busque. Esté con la Biblia abierta y buscando. Juan 15:8. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que está llevando fruto, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo es aquel que lleva fruto. ¿Amén? No, amén. Mucho fruto. Ahí está en la palabra. Por eso le digo, lean, ¿no? Lean. Juan 15:8 dice, en este glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Fruto o mucho fruto. Mucho fruto, mire, hermano. Nosotros debemos llevar mucho fruto. Entonces, un discípulo es aquel que está dando, no solamente está dando fruto, sino que está dando mucho fruto. Es decir, que se está reproduciendo, por un lado, ¿no? Que se está reproduciendo, que trae al esposo, que trae al hijo, trae a la hija, trae al nieto, al sobrino, trae al vecino, a la vecina, al primo, a la prima. Comienza a reproducirse, hermano. Ese es un discípulo. Pero también es aquel que está permitiendo que todo lo que recibe lo vaya perfeccionando. Porque ¿para qué se le enseña la palabra? Solo para que lo almacene, o a veces ni siquiera lo almacena, solamente para que lo escuche y quedó ahí. Lo que yo escucho, lo que yo recibo como una enseñanza, debe producir en mí algún resultado. Debe ir perfeccionando mi vida, debe ir cambiando mi vida. Eso es llevar mucho fruto. En primer lugar, reproducirme en otros. Mi familia es la primera por la cual tengo que preocuparme. Por eso la Biblia dice, primero tú Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a nuestra familia lo tenemos ahí cerca, ¿no? Y tenemos más accesible incluso. Pero también, así como nos debemos reproducir, también debemos permitir que toda la enseñanza que usted recibe, todas las pautas que se le da, a veces fuera de una enseñanza también se le puede dar alguna pauta, alguna norma, qué sé yo. Todo usted debe tomar en cuenta para que usted poco a poco vaya siendo perfeccionado, porque ese es el propósito del ministerio que Dios ha puesto en la iglesia. Eso lo dice Efesios 4:12. Busque Efesios 4:12. ¿No? Dios ha puesto en su iglesia ministros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Ahí está el versículo 12. A fin de perfeccionar. Y luego dice, para la obra del ministerio. ¿Para qué nos ponemos a preparar la enseñanza cada semana, ¿no? Para un jueves, para un domingo? Nuestros hermanos los martes también se preparan trayendo una buena enseñanza. ¿Con qué propósito? Ahí está en la palabra la respuesta. ¿Con qué propósito? Para que vayamos siendo perfeccionados, porque nosotros somos imperfectos. Mucho más, antes de conocer al Señor estábamos mucho más imperfectos todavía. Gracias a Dios que hemos conocido al Señor y poco a poco Él nos está perfeccionando.
Pero el problema es que a algunos no los perfecciona, porque no pasa mucho en sus vidas, siguen igual, no hay avance, no hay crecimiento, no hay madurez, y eso ya no es asunto nuestro, es asunto de usted. Porque nosotros cumplimos con darle la palabra, con darle las pautas, es usted el que tiene que asimilar la enseñanza. Y ese es el problema que se tiene hoy día, ¿no? Los alumnos mismos le echan la culpa al profesor, ¿no? Hay unos que van y dicen, profe, usted me ha jalado. Le digo, yo no te he jalado, tú te has jalado solo. Porque yo simplemente te he enseñado todo lo que he tenido que enseñar, te he tomado las evaluaciones que he tenido que tomar. El problema es que tú no has respondido. Y así dicen uno, los que son profesores, me ha jalado el profe, dicen, ¿no? Nosotros no jalamos a nadie, hermano. La gente se jala sola, porque no le pone atención, porque no le pone interés, porque cree que es algo secundario, es algo que no afecta a su vida. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que busca hacer cambios en nuestra vida. Por eso dice que penetra hasta lo más profundo, hasta quebrantar, dice, el alma y los tuétanos y las intenciones del corazón, dice. Por eso que nosotros debemos valorar la palabra. Entonces, llevar fruto es eso, reproducirnos en otros, pero permitir también que la palabra que nos enseñan las personas que Dios ha puesto delante de nosotros nos vaya perfeccionando. Y no solamente eso, ¿para qué yo me perfecciono? Me perfecciono para que todo lo que yo pueda aprender, a ganar, qué sé yo, revertirlo en la obra del ministerio, porque eso dice Efesios 4:12. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Porque la iglesia necesita siervos. La iglesia necesita personas que puedan servir, que puedan poner en ejercicio sus talentos, sus dones, sus capacidades que Dios les ha dado o les ha permitido asimilar a lo largo de su vida. Dios, no es casualidad que Dios te haya permitido tener algunos talentos, algunos dones, algunas capacidades, algunos aprendizajes que Dios te haya permitido tener. No es casualidad. Es para bendecir la iglesia, hermano, es para bendecir la obra del Señor. Y ese es un discípulo, aquel que lleva mucho fruto. Qué bueno, ¿verdad? No que lleva fruto, sino mucho fruto. ¿Quién más es un discípulo del Señor? Juan 8:31. A ver, busque, y si alguien lo sabe de memoria, mejor todavía. Juan 8:31. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué dice así? Seréis verdaderamente mis discípulos, porque a veces nosotros pensamos que somos discípulos del Señor. Y hasta podemos, sí, yo soy un discípulo del Señor, pero la prueba está en que permanezcas en su palabra. ¿Qué significa eso de permanecer en su palabra? Es que vivas o vivamos de acuerdo a su palabra. Si su palabra me dice algo, si su palabra me enseña algo, si a mí me enseñan algo en la iglesia en base a la palabra de Dios, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que vivir, porque eso es lo que me identifica como un discípulo, mi amado hermano. Entonces, dos cosas me identifican como un discípulo del Señor, porque yo necesito ser discípulo. Si quiero ser un siervo del Señor, en primer lugar tengo que ser discípulo. Y un discípulo es aquel que está llevando mucho fruto. Fruto en el sentido que se está reproduciendo en otras personas más, que está ganando para el Señor, pero también es aquel que está poniendo al servicio de la obra del Señor todo lo que está asimilando, todo lo que está recibiendo en la iglesia. Porque para eso establecemos planes, programas en la iglesia,
Para eso le damos enseñanza, para eso se dan cursos, para que usted vaya siendo perfeccionado y cada vez que está más perfecto, más perfeccionado, usted puede servirle al Señor. Amén. Porque ya vieron que Juan Marcos no era elegible. ¿Por qué? Porque le faltaba. ¿Sí? Le faltaba perfeccionamiento. Sin embargo, Silas ya estaba más perfecto, no perfecto todavía, más perfecto. Nosotros también, ninguno todavía estamos perfectos, ni siquiera el que les habla está perfecto. Pero estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Hemos avanzado por lo menos en algo en el proceso de perfeccionamiento. El problema es cuando no avanzas mucho, hermano. Y es notable tu poco avance, es notable tu poco perfeccionamiento. Porque la Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. O sea, hay forma de saber cuándo una persona está siendo perfeccionada por la palabra y cuándo no. Cuando hay frutos, amén. Pero cuando no los hay, entonces no podemos hablar de ese perfeccionamiento, ¿no? Bien, bueno, y para ser un discípulo, pues ya les decía que es importante la influencia de los padres, ¿no? En este caso, quienes actuaron con mucha influencia buena en Timoteo, su madre y también su abuela, ¿no? Si queremos tomarlo por el lado de la parte espiritual, pero también si podemos tomar por el lado de su padre la parte de lo que era el conocimiento, lo que era la parte académica, si se quiere, ¿no? Otra cualidad, según el versículo 2 también de Hechos 16 que hemos leído, a ver, busquemos el versículo 2 de Hechos 16, que dice, aparte de que Timoteo era un discípulo, también, versículo 2, ¿qué cualidad tenía? Dice, y daban buen testimonio de él los que estaban en Listra y en Iconio. O sea, no solamente hablaban bien de él los de su iglesia, por decir así, ¿no? Sino aún los de otras iglesias, mire, los cercanos y los lejanos. O sea, Timoteo era bien conocido, ¿no? Tenía buena fama, tenía buen testimonio. Y no porque era simpático, guapo seguramente, no, sino sobre todo por su fe, por su vida cristiana ejemplar, digna de imitar si se quiere, ¿no? Entonces, para ser un siervo, aparte de ser discípulo, necesitamos ser de buen testimonio. Amén, hermanos. Entonces, diga conmigo, para ser siervo debo tener buen testimonio. O dígale al que tiene ahí cerca también, ¿no? Para que seas siervo tienes que tener buen testimonio. Así como primero dijimos, ¿no? Para ser siervo tienes que ser discípulo. Ahora, para ser siervo también debemos tener buen testimonio. Y el testimonio es lo que los demás piensan o hablan de ti, es importante, ¿verdad? Porque de eso depende la credibilidad y la autoridad espiritual para lograr algo. Porque nosotros no trabajamos con nuestra capacidad humana, sino con nuestra capacidad espiritual, la autoridad que Dios nos puede dar espiritualmente. Por eso ahí Zacarías 4:6, un versículo que ya la semana pasada lo hemos mencionado, dice, no con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Mire al que tiene al lado, hermano, dele una miradita así de rojo, a ver, véalo si está bien. Y si está bien, gloria a Dios, pero si está medio ahí que se cae, dele una sacudidita ahí, ¿no? Un codazo santo, ¿no? Como decía ayer, un codazo santo. Luego se lo haya lo santifica ya. Démosle un codazo santo ahí al hermano que se está durmiendo, hermano. Y con eso no pasa nada. Está probado delante de Dios el codazo santo. Amén. Entonces, debemos tener buen testimonio. Porque eso nos da autoridad. Porque eso nos va a dar esa capacidad espiritual que necesitamos para servir al Señor. Por eso dice la palabra,
no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor, ¿no? Y mire, en Timoteo, vamos a ver, busque 1 Timoteo 4, 15 y 16. 1 Timoteo 4, 15 y 16, porque aquí se habla, justamente es cuando Pablo le manda una carta a Timoteo para darle ciertos consejos, porque como para Pablo Timoteo era muy confiable, él le encargó que pastoree una iglesia, siendo un muchachito de 17, 18 años, mire. Él le encargó que pastoree la iglesia de Éfeso. Entonces él le mandaba cartas para asesorarlo en el ministerio pastoral. Entonces 1 Timoteo 4, 15 y 16 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿De qué está hablando ese versículo 15? A ver si alguien está atento ahí leyendo la escritura con discernimiento. ¿De qué está hablando el versículo 15? Vuélvalo a leer. ¿De qué se está hablando en el versículo 15? Se está hablando de testimonio, lo que estamos hablando, lo que estamos mencionando. Pablo le está diciendo a Timoteo: debes preocuparte por tener buen testimonio, porque de eso estamos hablando. ¿Por qué le decía que se preocupe por tener buen testimonio a Timoteo? Dado que Timoteo era el pastor de la iglesia y era un muchachito. El versículo siguiente nos da la respuesta, versículo 16. Lea el versículo 16. Amén. ¿El testimonio es importante o no es importante? Es importante. Ojo que aún del testimonio depende mucho nuestra salvación, hermano. Por eso ahí el apóstol Pablo le dice en el 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, de todo lo que le viene diciendo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, para que todos hablen bien de ti, para que tengas un buen testimonio hacia los demás. Luego le dice en el 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues si tú haces esto, primero te vas a salvar tú, y en segundo lugar vas a salvar también a los que te oyeren, a los que están a tu alrededor, porque van a ver que lo que tú dices es cierto, que lo que tú dices tú lo vives. Entonces ellos se van a animar también a ser salvos, pero primero te salvas tú. Mire qué importante. Con el mal testimonio primero me puedo perder yo y puedo llevar a otros a perdición. Pero cuando tengo buen testimonio, primero me salvo yo y asimismo puedo salvar a los demás, a los que me rodean, a mi familia primeramente. Me la voy a ganar por mi testimonio. Por eso es que el apóstol Pablo recomienda esto, ¿no? Entonces, la segunda cualidad para ser un buen siervo del Señor es tener buen testimonio. Vamos a ver el tercero. Según el versículo 3 de Hechos 16, porque ahí estamos evaluando la vida de Timoteo. Hechos 16, 3. ¿Cuál es la otra cualidad de un siervo del Señor? Tienen que descubrirlo, ¿ya? Porque no está literalmente la tercera cualidad. Lo tiene que sacar de ahí. Lea el versículo 3, 16, 3. Ya está. Entonces, ¿cuál es la tercera cualidad de un siervo del Señor?
Timoteo se opuso a eso, inmediatamente accedió, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Obediencia, ¿ya? Obediencia. Y no solamente obediencia, sino también habla de una disposición para lo que sea necesario. Porque Timoteo, por un lado tenía la paternidad griega y él no necesitaba circuncidarse. Pero sin embargo lo hizo porque ¿quién le estaba pidiendo que lo haga? Y por una razón. ¿Quién estaba pidiendo que lo haga? ¿Quién fue el que circuncidó a Timoteo? Pablo, era su líder, era el apóstol. Entonces cuando el apóstol le dice, necesitas circuncidarte, y le explica la razón, por razón de los judíos, nosotros vamos a pasar por lugares donde va a haber judíos y al saber que tú tienes un padre griego, van a querer que tú también te circuncides. Y lo hizo, ¿no? Aunque realmente no era tan necesario, porque luego más adelante va ya el apóstol Pablo va a llegar a quizás aclarar bien su concepto teológico de lo que es la vida en Cristo realmente, ¿no? Porque más adelante él mismo defiende el que ya no se tenía que hacer, ¿no? Y se enfrenta con el apóstol Pedro, que era judío, ¿no? Y que quería seguir los ritos judaizantes todavía. Pero aquí lo hace todavía por una razón, pero lo importante que podemos resaltar aquí de Timoteo es que era un joven obediente. Y no solamente obediente, sino también dispuesto a poder aceptar lo que era necesario con tal de que él pueda servir. Amén, hermanos. ¿Sí? Aceptar lo que era necesario con tal de que pueda servir, porque era una necesidad, ahí mismo lo dice, ¿no? El versículo 3, ¿no? Que hemos leído de 16, del Hechos 16, ahí está claro, donde dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó, y ya dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Timoteo, siervo del Señor, también era obediente y a la vez muy dispuesto para hacer todo lo que era necesario, ¿no? Y realmente, hermanos, la obediencia trae mucha bendición a la vida del Señor, a la vida cristiana. Es una virtud, una cualidad muy valiosa en la vida cristiana, la obediencia, hermano. Yo le puedo hablar por experiencia, ¿no? Dios me dio esa cualidad, si se quiere. Yo no hablo de que yo he sido muy bueno, no, Dios ha sido el que ha hecho la obra para poder siempre ser muy obediente en mi vida cristiana, y gracias a ello Dios ha bendecido nuestra vida, porque lo dice Hechos 5:32. ¿Qué dice Hechos 5:32? Hechos 5:32 nos dice de algo importante, algo muy valioso en la obediencia, amados hermanos, para que podamos valorar la obediencia. Más bendición nos trae ser obedientes que de pronto decir, no, yo no quiero, a mí no me gusta eso, yo no lo voy a hacer. Porque lo contrario a la obediencia es la rebeldía, la desobediencia, dicen algunos. No, más claro, lo contrario a la obediencia es la rebeldía, ¿ya? Y vamos a ver lo que afecta a cada una de las dos cosas. En Hechos 5:32, ¿qué dice? ¿Qué pasa con los que le obedecen? A los que le obedecen, dice, Dios les da de su Espíritu Santo. Pero no estamos hablando del Espíritu como morada, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Porque todo aquel que se convierte, el Espíritu Santo viene a morar a su vida. Pero otra cosa es recibir la llenura del Espíritu Santo, el cual es dado a los que obedecen, hermano.
Quizás usted dice, ¿por qué yo no tengo esa experiencia del Espíritu Santo, no? Que siente el fuego, que hable en lenguas? ¿Por qué no lo tengo? Falta obediencia. Falta obediencia, hermano. Esfuércese por ser obediente. Y va a ver cómo en algún momento va a tener esa maravillosa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Entonces, es importante la obediencia, ¿ve? Y Timoteo era un hombre, un joven obediente y dispuesto. Mientras que la rebeldía, que es lo opuesto a la obediencia, más bien trae consecuencias negativas. Busque 1 Samuel 15, 22 y 23, mire, para que lo podamos valorar de alguna manera, ¿no? O soy obediente o soy rebelde. Son dos posturas que usted no puede estar en el centro. O soy obediente o soy rebelde, una de dos. Si usted no es obediente, usted es rebelde. Porque el no hacer la voluntad de Dios es rebeldía, justamente. Busque lo que dice 1 Samuel 15, 22 y 23. Ahí está, ¿ve? Mire, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? La obediencia, según el versículo 22, a Dios le agrada mucho nuestra obediencia, mi amado hermano. Dice, se complace Jehová en holocaustos, en víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, la obediencia es una virtud muy valiosa en la vida cristiana. Y cuando tú no obedeces, estás del otro lado. Hay rebeldía. Y el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación. Cuando tú no obedeces la palabra, no necesitas ir a buscar una divina que te lea las manos, que te tire las cartas. Estás en esa misma condición, hermano. Y no necesitas ir a cargar una imagen o adorar una imagen porque estás en esa condición. Porque ahí lo dice. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Ve? O sea, si yo no obedezco la palabra de Dios, si yo no hago como Dios me manda que haga, yo estoy en rebeldía, estoy como si fuera una persona que consulto a los adivinos, una persona que practico la idolatría. Esa es mi situación, hermano, cuando no obedezco la palabra. Y peor todavía, termina diciendo el versículo 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No, que yo simplemente, ¿por qué tengo que hacerlo? Yo no lo hago y punto. Hermano, a veces por eso que no sucede mucho en nuestras vidas, porque no obedecemos la palabra de Dios. Porque en lugar de estar en obediencia, estamos del otro lado, que es la rebeldía, y como hay rebeldía, dice, eres como si estuvieras consultando a los adivinos, eres como si estuvieras practicando la idolatría, por tanto yo te voy a desechar, dice la palabra, ¿no? Te voy a desechar para que ya no seas rey o para que ya no cumplas un deseo, un anhelo, un propósito que tú puedas tener. Es como que Dios te hace a un lado, hermano. Como alguna vez le dije, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, pero yo hago cosas así, ¿no? Por decir, peco, y no pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque para Dios tú ya no eres su hijo, ya no te cuenta como hijo ya. En cambio, a los hijos sí, Él está ahí preocupado, Él está ahí que los exhorta, está ahí que los castiga para que... Pero cuando ya no pasa nada es porque ya para Él ya no cuentas ya. Y eso lo hicimos a la luz de la palabra en Hebreos. Te ve como un bastardo, dice la palabra. Entonces, no nos confiemos cuando yo hago esto, hago lo otro y no pasa nada, estoy tranquilo. Tenga cuidado, hermano, porque ya Dios te desechó.
Porque para él, si no eres obediente, eres rebelde. Y si eres rebelde, eres un idólatra, eres un adivino, por cuanto él ya te desechó. Ah, pero Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero para los que le honran, para los que obedecen su palabra. Eso es importante, que podamos articular todo lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el servicio a Dios demanda, hermanos, sacrificio, demanda esfuerzo. ¿Qué dijo el Señor? Quien quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer primero? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra de Dios es clara, hermano. Por eso que ahí podemos ver lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, 3 y 4. Busquémoslo rapidito. Segunda Timoteo 2, 3 y 4. Nuevamente el apóstol Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en el 4, ¿qué le dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda. Una cosa es que te enriede y otra cosa es hacer negocio, ¿no? O trabajar o hacer nuestras actividades normales que tenemos que hacer como personas naturales. Pero otra cosa es que te enrieden, que ya no te dejen venir a la iglesia, que ya no te dejen servir al Señor, que ya no te dejen, no sé, hacer algo para tu crecimiento. Ahí es el problema. El Señor no nos dice que hagas negocio, que trabajes, que cuides de tu familia, que estudies, que te prepares. El Señor no nos niega eso, pero dice: no dejes que te enrieden. Cuando eso ya no te deja que tú vengas a la iglesia, que tú sirvas al Señor, que tú sigas creciendo en tu vida espiritual, ahí es el problema. Y el que está decidido a servir al Señor tiene que tener cuidado aún en su agenda diaria, aún en su programación para el año, hermano. Es importante esto, hermano, aunque parezca mentira. Nosotros los que le servimos al Señor, hasta nuestra agenda está ahí, que no la podemos muchas veces cerrar, porque tengo que primero esperar que se marquen todas mis actividades que primero son para el Señor. Y a veces nuestra agenda se tiene que mover porque yo no puedo contar con mi tiempo como si fuera mío. Tengo que buscar espacio donde podría darme por ahí quizás unas pequeñas vacaciones, pero que eso no afecte mi vida espiritual, que eso no afecte el servicio al Señor. Por eso el siervo del Señor tiene que ser obediente y dispuesto, porque el ministerio, el servicio al Señor demanda negarnos a nosotros mismos para agradar primeramente ¿a quién? A Dios. Amén. No busque agradar primeramente al esposo, a la esposa, a los hijos. Primeramente, y a quien realmente debemos agradar es a Dios, hermano. Sin descuidar, por supuesto, nuestras responsabilidades como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como trabajadores, sin descuidar esas responsabilidades. Pero primero debemos buscar, en primer lugar, valga la redundancia, agradar a nuestro Señor. Vamos a la cuarta cualidad o característica que debe tener un siervo del Señor. Según el versículo 4 de Hechos 16, porque ahí estamos tomando las cualidades de Timoteo, dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Las guardaban o no las guardaban a quienes ellos les entregaban esas ordenanzas?
El versículo que sigue nos va a dar la respuesta. Versículo 5. ¿Ve? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué es que, mire, Timoteo siendo un muchachito, al lado de Pablo y al lado de Silas, cuando ellos iban enseñando ordenanzas, porque eran ordenanzas los que estaban dando, ¿no? Cosas que muchos de ellos ni siquiera las sabían, o quizás no era tan agradable poder hacerlas, ¿no? Porque si algo tiene de negativo el hombre es no nos gusta hacer cosas. Cuando nos dicen, no nos gusta mucho hacer cosas cuando alguien nos está indicando. Entonces, ¿por qué razón es que esta gente lo recibía con agrado esas ordenanzas que ellos les enseñaban y los ponían por obra? ¿Tendría la autoridad Timoteo de eso? ¿Para eso tendría Pablo la autoridad para eso? No estoy hablando de una autoridad humana, estoy hablando de una autoridad espiritual. Amén. Pablo era un hombre de Dios, pero hablemos de Timoteo. ¿Qué es lo que le dio autoridad a Timoteo para que él se vaya, mire, siendo un muchachito con dos mayores, se vaya a enseñar? Y la gente obedecía lo que ellos les enseñaban, las ordenanzas que les daban. ¿Qué le dio autoridad a Timoteo? Lo que él acababa de hacer. Él acababa de hacer algo, no necesitando ser circuncidado, sin embargo él dejó ser circuncidado. ¿Solo por qué? Por obediencia a su líder Pablo y por amor a los que iban a enseñar o a predicar, porque eran griegos, dice, y eran judíos, ¿no? Y ellos al ver que él era griego, entonces no, a este no le vamos a creer nada, pero si es que viene circuncidado, entonces sí le vamos a creer. Y él lo hizo por dos razones: por obediencia a su líder, el apóstol Pablo, y por amor a los que tenían que ir a predicar. A veces nosotros debemos hacer cosas, no tanto porque me agrada, me gusta y porque quiero hacerlo, a veces por amor a los que necesitan, hermano. Por amor a los débiles, dice la palabra. Pero a veces nosotros nos quedamos, no, yo pienso así, yo creo así, punto, no me interesa lo demás. El apóstol Timoteo, nos da esa enseñanza. Cómo él fue un joven obediente, dispuesto, y por eso que él tuvo esa autoridad que le daba la capacidad de, siendo un muchacho, llevar ordenanzas a otros más, y ellos lo obedecían alegremente. No porque ellos les obligaban, no porque ellos les exigían, sino porque tenían la autoridad espiritual. Amén. Y ahí está el ejemplo de Jesús. Busque Mateo 7, 28 y 29. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que la gente decía que Él tenía autoridad, decía, ¿no? Mateo 7, 28 y 29. Ahí está, ¿no? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, dice, lo que él enseñaba, ¿no? De su doctrina. ¿Pero por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, mire. ¿En qué radicaba la autoridad de Jesús? En que él predicaba lo que vivía. Mientras que los escribas eran puro conocimiento, puro religión. Y ellos a veces querían obligar a los demás que hagan lo que ellos mismos no hacían. Entonces, qué importante es poder ser obediente para que de esa manera tener la autoridad espiritual que Dios demanda de cada uno de los que anhelamos servir al Señor. Finalmente, mire lo que sucede, versículo 5. Diríamos los resultados, versículo 5 de Hechos 16, léalo, hermano. Ya falta un cuarto de hora nada más. Algunos están mirando el reloj, ¿no? ¿Qué hora acaba el pastor?
Estamos de vacaciones, hermano. Podemos quedar hasta las 12 de la noche. El versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Mire, confirmadas en la fe, en primer lugar. Mire, aquí quiero que usted esté alerta, así, con discernimiento y recibiendo revelación de parte de Dios. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Pero también dice, y aumentaban en número cada día. ¿Qué estaba pasando con estas iglesias? ¿Qué estaba pasando con las iglesias? ¿Cuál fue el resultado del ministerio de Pablo, Silas y Timoteo? Porque los tres están haciendo un trabajo ahí en equipo. Está teniendo crecimiento espiritual primero, porque habla primero creciendo en fe, y luego dice creciendo en número, crecimiento numérico. En otras palabras, esa iglesia tenía un crecimiento integral. Por un lado en fe y por otro lado en número, que ese es el crecimiento que debe tener la iglesia. Lo mismo habla Hechos 2:47 también. Dice, ¿no? Y hablaban, ¿no? Y así tenían favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Habla de una iglesia en continuo crecimiento. ¿Pero producto de qué? ¿En qué se sustentaba? En su liderazgo. Un liderazgo con buenas cualidades. Un liderazgo con la primera cualidad, ¿cuál era? La cualidad de... ¿Cuál es la primera cualidad para alguien que ser discípulo del Señor? En segundo lugar, ser de buen testimonio. En tercero, obediente y disposición. Y por último, con autoridad espiritual. Y eso va a traer este resultado, ¿no? Crecimiento integral. Dice, eran confirmados en la fe. Estamos hablando de un crecimiento cualitativo. Y si nosotros vamos a Efesios 4:13, habla de la unidad de la fe, habla de lo que es fe. Tiene que ver con que todos tenemos la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, ya no más niños fluctuantes, viviendo según la verdad, creciendo hacia la estatura de Cristo y cumpliendo cada uno su propósito en unidad. Eso habla Efesios 4, del 13 al 16. En el 12 decía para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, y a partir del 13 habla del crecimiento en la fe. La fe en cuanto a la unidad de la fe, todos creemos lo mismo. En cuanto al conocimiento del Hijo de Dios, todos creemos en el Hijo de Dios, en lo mismo, en los mismos aspectos, en los mismos atributos, tanto naturales como también espirituales, creemos en lo mismo. Ya no somos niños fluctuantes, arrastrados por estratagema, dice, de hombres, ¿no? Por doquiera de estratagema de hombres. Se vive según la verdad que es la palabra de Dios. Este es nuestro patrón de conducta y de fe. La Escritura, hermanos, para nosotros. No es lo que yo pienso y lo creo, lo que dice la palabra. Siempre cuando alguien me pregunta algo, yo le digo, ¿qué dice la palabra? Ahí está la respuesta. No, pero ¿qué piensas tú? No, ¿qué dice la palabra? Ahora, después de lo que dice la palabra, yo te puedo decir lo que yo también pienso, creo. Pero primero vamos a ver qué dice la palabra respecto a eso. Creciendo hacia la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos falta poquito ya? ¿Ah? A ver, ¿quién dice? ¿Quién ya le falta poquito para llegar a la estatura de Cristo? ¿Quién levanta la mano? Ayer un pastor nos dijo... Hablaba de que el pueblo cristiano no debe ser orgulloso, ¿no? Y luego dije, ¿quién es tan orgulloso de ser hijo de Dios? Amén, dijeron todos. Y dijo, hermano, estoy diciendo que ya no deben ser orgullosos. Y todos dijeron, nos agarró. Aunque yo no lo dije porque yo me di cuenta, pero la mayoría, y dijo, nos agarró. Y ahora casi igual, ¿no? Entonces, nos falta mucho, hermanos, nos falta mucho. No le llegamos, creo que ni a los tobillos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso qué implica? Ah, pues entonces mejor ahí nomás me quedo, ¿no? ¿Qué implicaría eso? ¿Cuál sería la actitud correcta frente a eso? Me falta mucho para llegar.
Me esfuerzo más, pues. Necesito hacer mayores cosas. ¿Usted cree que un atleta que ahora es campeón, no sé, de una disciplina, cree que al comienzo él ya tenía esas capacidades, esa habilidad? No, él seguramente que empezó de lo más bajo. Quizás con la justa 100 metros lo hacía en 10 minutos, no lo sé. Pero ahora lo hará en pues 2 minutos, 3, no lo sé, ¿no? Pero ¿qué es lo que le llevó a eso? Es que vio que le faltaba mucho. Se esforzó y logró su meta, logró su objetivo. Y finalmente el crecimiento numérico, ¿no? Eso va a traer crecimiento numérico. Amén, hermanos. Entonces, ¿sigue con el deseo de servir al Señor? Entonces, para servir al Señor tengo que ser discípulo, tengo que tener buen testimonio, tengo que ser, dígalo más fuerte, obediente y dispuesto. Y cuarto, debo tener autoridad espiritual. Así que vamos a orar, hermano. Y usted ahí en su lugar ore. Si usted está pensando en que este año ojalá me llamen para servir en algo, o yo mismo me voy a ofrecer para servir en algo, hermano, no se sienta mal si usted en algún momento me dice, pastor, a mí me gustaría trabajar en esto, me gustaría servir. Esta es la capacidad que yo tengo, hermano. ¿Por qué lo vamos a despreciar? A veces necesitamos eso, ¿no? Uno no conoce quién tiene tal cualidad, tal capacidad, a veces no lo conocemos. Entonces usted se ofrece, gloria a Dios, hermanos, porque la iglesia necesita servidores. Póngase en pie para orar y usted ahí mismo hace un compromiso con el Señor. Señor, yo te quiero servir, pero eso sí, primero voy a aprender a ser discípulo, segundo voy a cuidar bien mi testimonio, en tercer lugar voy a ser más obediente, o ahora ya voy a ser obediente, ya no voy a ser rebelde, ¿no? Y ahí tiene que orar para liberación usted ya. Y en cuarto lugar, voy a tener esa autoridad espiritual. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, ministrando tu palabra, estudiando tu palabra, Señor, y esta palabra nos habla de las cualidades que necesitamos para ser tus siervos, Señor. Y a nosotros nos gusta servirte, nos agradaría servirte en este año, pero tu palabra nos enseña que cualquiera no puede servir, que cualquiera no debe servir, que para servir yo necesito negarme a mí mismo. Yo necesito buscar agradarte a ti, porque eres tú el que me has tomado como soldado. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes. No es fácil tener estas cualidades de siervo, Señor, pero con tu ayuda, con la dirección de tu Espíritu Santo, seguramente que sí lo vamos a poder hacer, Señor. Por eso, Señor, aquí ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, para que tú, Señor, trates con nosotros, para que tu Espíritu Santo nos llene, para que tu Espíritu Santo nos toque, y de esa manera nuestras vidas puedan ser cambiadas, puedan ser transformadas, y podamos pasar de ese nivel de creyentes, de ese nivel de seguidores simplemente, a ese nivel de discípulos, Señor. Y siendo discípulos tuyos, cuidemos mucho nuestro buen testimonio, cuidemos mucho de ser obedientes y muy dispuestos para poder trabajar en tu obra, Señor. Asimismo, Padre, que cada cosa que hagamos tenga el respaldo espiritual que solamente tú nos puedes dar, y que tiene mucho que ver con lo que nosotros también hacemos o vivimos, Señor, lo que enseñamos, lo que predicamos, Padre. Gracias por cada vida aquí presente, por cada siervo, por cada sierva que ya lo están haciendo, Señor, y oramos también para que otros más se integren a este servicio en la iglesia, Señor, porque es una bendición servirte, Padre amado, y sobre todo es una muestra de gratitud, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Nos has salvado, nos has sanado, nos has restaurado, Padre, nos has bendecido grandemente. ¿Cómo podremos negarte a ti, Señor,
aquello que tú mismo nos has dado, esas capacidades, esos aprendizajes, Señor, que podemos poseer. Tú nos los has dado por gracia, Señor. Y por gracia queremos ponerlo al servicio tuyo, Señor. Gracias te doy, Padre, por aquellos hermanos, hermanas que están orando para servirte en este año, con un corazón sincero, con mucho esfuerzo, con mucho amor, Señor, porque necesitamos de esos varones y de esas mujeres, Señor, esforzadas, aguerridas, dispuestas a pagar el precio que tú un día pagaste en la cruz del Calvario, Señor. Aunque no alcanzamos ni al mínimo de ese esfuerzo o sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Y en tus manos, Señor, dejamos nuestras vidas para que tú las tomes y las puedas usar como a ti te complazca, Padre amado. Como a ti te plazca, Señor, en lo que tú quieras, en lo que tú anhelas. Tú, Señor, use nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Gracias.